Fíjate que los mismos superhéroes tienen una filosofía, ¿sí? Ujú, Si los analizamos, cada uno de ellos tienen un conjunto de ética, ¿sí? ujú. Si, bueno, sin profundizar tanto, ¿no? Pongamos el ejemplo de Batman, ¿no? Uno famoso. Pues tiene un tipo de filosofía para el personaje, claro, Ujú. para actuar, ¿sí? Para impartir justicia, para hacer esto, tiene un concepto del bien, tiene un concepto del mal muy específico y por eso actúa como actúa. Cuando se contrapone con el mismo Joker también tiene una filosofía, ¿sí? Que luego son más parecidos que nada, ¿no? Exactamente, y hasta él mismo le dice, es que yo sin ti no puedo coexistir. Dice, ¿por qué tendría que destruirte si es lo que yo quiero ser y lo que tú no quieres ser? Imagínate, ahí estamos ya Sí, es un en una choque cuestión así tremendo, como sí. medio, ya nos metemos pues a Más cuestiones oscuro o más, sí. ontológicas, Ujú, pero esa es filosofía. Y es ujú. lo que tú dices, nos vamos a la cultura japonesa, ¿no? El origen de muchos personajes que son famosos. ¿Y qué tenemos por allá? Pues el sintoísmo, tenemos otras religiones, tenemos el budismo, ¿sí? Y todas esas religiones que también se convierten en filosofías están ahí en los libros, están en los animes, están en los cómics, están en las historietas. Es que el personaje como tal no existe por sí solo, alguien lo ha creado. Y ese que lo va creando pues pone su filosofía ahí, pone los diálogos, pone lo que quiere decir. Ahí tenemos al famoso Spider-Man, ¿no? Como el personaje de su abuelo, si no me equivoco, le da una gran enseñanza, que es el hilo conductor de todas sus hazañas, que le dice, mientras más poder, tienes más responsabilidad, Ujú. ¿sí? De actuar, de hacer, de... ¿eh? Y entonces eso le modifica su forma de ver su propio poder. Por mencionar algo, ¿sí? Por Ujú. mencionar de cómo vinculamos pues las ideas filosóficas con personajes, ¿no? Que son famosos. Es decir, no es ajeno a nada. Más bien lo que sí ocupamos es saber orientar por dónde ir para no decirle que debemos de creer en la filosofía de Platón, ¿no? Yo no quiero que pienses como Platón. Quiero que pienses aquí ahora en tu realidad, pero si algo de lo que dijo Platón te sirve, pues reflexiónalo, porque era tan humano como tú y como yo. Ujú. Algo de lo que él mencionó, alguna pregunta que se llegó a hacer, quizás es la misma pregunta que tú te estás haciendo en este momento y que no sabes cómo darle respuesta. Entonces, a la filosofía pues es entrar a más dudas, es entrar a más cuestionamientos, es entrar a más preguntas, pero cada vez más esas preguntas nos abren puertas más maravillosas y vemos cosas que cuando no nos preguntábamos nunca las veíamos. Ujú. Sí, de hecho, eso nos ayuda a entendernos más. Y el entendernos más pues, nos va a traer más preguntas y más preguntas. Pero eso es lo hermoso de la Claro, filosofía. O sea, eso es lo que lleva una magia, lo que lleva ese misticismo de la filosofía. Por eso es considerada pues, la madre de toda la ciencia, la filosofía. Es donde se comienza a preguntar el ser humano quién soy, a dónde voy, qué hago, qué voy a hacer, por qué existo, ¿no? claro. O sea, ese ser humano que se paraba en las noches y veía luces en el cielo y decía, pues, o sea, hay un sentido del por qué estamos aquí. Y ahí Ujú, es cuando el ser humano pues comienza a ujú. descubrir, comienza a descubrirse. Y eso yo creo que es lo que a los jóvenes se les tiene que ir orientando, que conozcan sus contextos, porque yo les decía, a ver, este, todos debemos de conocer nuestros contextos porque va a ser la forma que más vas a saber defenderte en la vida. Le dije, a ver, hay estadísticas donde gran parte de los que están estudiando en la secundaria Ujú, va a reducir un porcentaje menor para irse a la prepa y ujú, mucho más a la universidad. sí, Dije, y tristemente, muchos, por decir muchos de mis alumnos, ujú, tristemente, y no es que diga yo, sino pues, los estudios, las encuestas, marcan que muchos de ellos van a terminar desertando, ya no van a seguir la ujú, preparatoria. Entonces, yo como les decía,
su último grado escolar va a ser lo que se lleven de la secundaria. Entonces, si ustedes no entienden sus contextos, van a seguir siempre siendo oprimidos, siempre cohibidos, siempre el pensar que yo no puedo hacer nada, el pensar que yo soy pobre porque Dios así lo quiso, o sea, ocupan defender y luego es que ustedes, por eso no quiero que sean estudiosos de la filosofía, quiero que comprendan el por qué se da la filosofía, el por qué se dan las cosas, para que ustedes mismos tengan herramientas de vida, que comprendan. Luego, a ver, muchos de ustedes se van a ir a Estados Unidos. ¿Qué van a hacer en Estados Unidos? Van a trabajar. Y después, o sea, como ser humano, ¿qué más vas a hacer? O sea, debes de entender en tu realidad, debes de entender lo que es, porque si tú entiendes lo que eres y las capacidades que puedes tener, vas a luchar por más y por más y por conseguir más y más y más y más, hasta que llegue hasta cierta manera que puedas llegar a una vejez, pero puedes llegar a una vejez con plenitud, donde no tengas que seguir estresado de qué voy a comer, qué voy a hacer, Dije, porque al último, algo inevitable es de que vamos a llegar en un momento a la vejez, los que logremos llegar a esa vejez. Y si nosotros toda esta formación, toda esta preparación nos ayuda, no estoy hablando en la parte económica, estoy hablando en la parte incluso emocional. Yo, como decía, es que debe de existir un equilibrio en todo. Todo debe existir un equilibrio. Tanto en la parte emocional como en la parte de carácter, en la parte de accionar, debe de existir un equilibrio. Porque si no hay un equilibrio en esas partes, si eres demasiado emocional, vas a llegar a lastimar a muchas personas. Desequilibras. Y si eres demasiado contundente, vas a llegar a golpear a mucha gente y vas a terminar solo. Entonces, por eso es importante que tengan este equilibrio. Incluso, como esta palabra que dijiste, ansiedad. Yo les decía, a ver, deben de centrarse. Yo sé y entiendo que los tiempos ya no son iguales, sé que hay mucha velocidad, sé que ya no son los mismos problemas, los problemas ahora son más graves. Pero yo les decía, a ver, ansiedad, los niños de la Segunda Guerra Mundial que no sabían en qué momento les caía una bomba. O sea, eso era una ansiedad tremenda de que no sabías si podías vivir el día de mañana o no. Le dije, debes de centrarte y mantener ese equilibrio porque no te puedes poner ansioso porque te quitaron el celular o porque no pudiste entrar a TikTok. O sea, debes de tener debes de ser razonable en lo que haces. Pues sí, como el otro estaba viendo un video de un joven que el papá le quitó el celular y le quebró la televisión, o sea, el problema es que problemas que no tendrían por qué ser problemas, deben de entender que a veces son hasta parte de corrección, parte de decir, oye, pues es que no se puede hacer lo que tú quieres, terminan haciendo, y se empiezan a estresar de una forma donde dices, oye, cálmate, o sea, al último, la tecnología te ayuda, pero dale esa justa dimensión a la tecnología. O sea, no te envuelvas y te quites de tu realidad, porque al último somos seres vivos, pues, que tenemos la necesidad imperante de tener que comunicarnos de ser humano a ser humano, de podernos abrazar, de podernos besar, de podernos reír, porque si no, imagínate, pues seríamos una máquina que no tendríamos un sentido. Entonces, sí está muy complicado este tema de lo que ahorita está pasando, y yo creo que la tecnología ha venido a acelerar mucho este sentido. Sí, a acelerarlo, pero también es una gran oportunidad para la humanidad de avanzar en muchas cosas. Aquí podríamos utilizar una cuestión filosófica. ¿Por qué pasan más tiempo dentro de la computadora? ¿Por qué pasan del contenido, de la red social? ¿Por qué pasar más tiempo ahí? Al final de cuentas le llamamos realidad, le llamamos otra realidad, ¿no? Pues puede ser porque esa realidad es mucho más agradable que la realidad que vivimos. En esa realidad puedes tener más aceptación, en esa realidad puedes opinar, en esa realidad vas creando tu avatar, en esa realidad haces muchas cosas que tú quisieras hacer en esta otra realidad. Entonces,
por eso pasan más tiempo ahí. Les decimos, desconéctate. Y dice, pues ¿como para qué? ¿Para ver esto? Entonces, pues también ahí la cuestión que tú decías, equilibrarlo, equilibrarlo, ¿sí? Es decir, muy bien, esto ya es parte de nosotros, esto es parte de nosotros. Y esa realidad virtual es también ya una realidad que convive con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Ahora, ¿cómo hacer esa parte de esa realidad que produzca cosas que también sean de satisfacción, ¿sí? Que lejos de perder, ¿sí? Algo, ganemos mucho en cuestión de comunicación. Pues entonces ahora hay que poner ejemplos y también compartir. Ahora, ¿cómo nos comunicamos ahí? A ver, vamos a aprender a comunicarnos ahí, ¿sí? Vamos a aprender. Yo siempre les digo, ¿saben qué? Cuando les mando un mensaje, por favor, contéstenme, ¿sí? Porque quizás yo sí estoy habituado a contestar, ¿sí? A contestar.